que ninguna mente humana o alguien que haya tenido ese cuidado de escribir cosas tan minuciosas o que están escritas en la Biblia tan completas. Y digo yo, solo el Espíritu Santo pudo haberlo hecho. Solo el Espíritu Santo pudo darle la capacidad al escritor para tener esa mente, ese conocimiento. Pues no fue por conocimiento de humanos, sino porque fue por el conocimiento del Señor que pudo haber quedado escrito toda la palabra para que nos ayudara a nosotros a poder conocer la grandeza de Dios, a poder conocer lo que Dios tiene y el propósito de nuestro Dios en nuestra vida. Yo quiero en esta mañana hablar de el único Salvador y el único sanador. El único Salvador y el único sanador. No hay otro medio, no hay otra forma de que nosotros podamos encontrar salvación, ni aún sanidad a nuestro cuerpo. Pero me llamaba la atención en un pasaje en el libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, y el verso 4 en adelante. Quiero leerles un pasaje aquí para que podamos en esta mañana introducirnos en lo que es lo que voy a hablar. Dice la palabra, Números capítulo 21 y el verso 4, hablando del pueblo de Israel. Dice así el verso 4, si se pusiera de pie un momentito para leer la palabra del Señor. Dice así: después partió del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Cuidado con el desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos has subido de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. El Señor bendiga su palabra. Solo quiero que cierre sus ojos en esta mañana y le diga: Padre, gracias. Gracias, Padre, Por esta palabra tan específica, esta palabra, Señor, que nos habla, Señor, de todo lo que es bueno y de todo lo que es malo para nosotros, Señor. Y en esta mañana abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para poder recibir la palabra que tú traes a través de tu Espíritu. Señor, que seas tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo dándonos la capacidad, el conocimiento, Señor, para poder discernir lo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere hablar a nuestro corazón.
Señor, gracias por esta palabra. Señor, bendigo tu nombre. Espíritu Santo, toma control de mi vida. Seas tú, Señor, hablando a través de mi vida. Señor, sea como un instrumento, Señor, usándolo ahora para poder llevar tu palabra, Señor, para que en esta mañana podamos ser edificados, podamos ser instruidos, podamos, Señor, tener crecimiento, podamos, Señor, alimentarnos, podamos saciarnos, Señor, de la necesidad que hay interior en nuestra alma, Señor, ya que nuestra alma tiene sed de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús clamamos y oramos y te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Puede sentarse en esta hermosa mañana y vamos a tomar lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Dice que partió el pueblo de aquel lugar. Dice, después partió del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Mire, qué terrible es la consecuencia del desánimo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos desanimados? Nos sentimos quizás frustrados. ¿Sabe? El desánimo trae murmuración. El desánimo trae rebeldía a nuestro corazón. ¿Cuándo es que entra el desánimo a nuestra vida? Cuando nos descuidamos de la palabra, de la oración, de la adoración. Nos descuidamos de nuestros compromisos que nosotros tenemos, que el Señor ha puesto en nuestra vida. Ya no sentimos el deseo de estar en la iglesia. Simple y sencillamente ya no queremos estar a la hora que nos corresponde estar en la iglesia. Entonces esto es desánimo. ¿Por qué razón? Porque estamos conscientes muchas veces de la hora que tenemos que levantarnos, que tenemos que alistarnos. Estamos conscientes, y esto se lo digo por mí mismo. No es porque se lo esté diciendo a usted, sino porque yo lo he sentido muchas veces y tenemos que pelear contra esto. Tenemos que pelear contra este espíritu de desánimo que a veces escuchamos la alarma para levantarnos, para asistir a alguna reunión, algún lugar donde tenemos que desempeñar el servicio del Señor y los hacemos como que no escuchamos. Y nos quedamos ahí, nos hacemos los desentendidos. Esto es desánimo. No tenemos ánimo para levantarnos, no tenemos ánimo para esforzarnos, porque muchas veces necesitamos de un esfuerzo. Necesitamos de un esfuerzo, de hacer algo más de lo debido, más un sacrificio, podemos decir. Sacrificio es hacer algo más de lo que podamos nosotros hacer. Porque lo que está a nuestro alcance es lo normal, lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces usted va por un camino, pero usted se propone a llegar al lugar donde va, aunque esté cansado, aunque esté quizás agotado, aunque usted sienta deseos de sentarse, quizás de descansar, pero usted dice, el tiempo no me da, el tiempo no puedo descansar, no puedo pararme, tengo que llegar hasta ese lugar. Así, de esa manera, tenga conciencia de que de esa manera es la vida espiritual en nosotros. Aunque nos sintamos cansados, aunque nos sintamos agotados, no podemos darle lugar al enemigo para que podamos nosotros pararnos, detenernos, porque en ese momento que usted se detiene, el enemigo aprovecha para darle un golpe y pueda usted quedarse ahí y pueda sentirse quizás conforme, pueda sentirse quizás satisfecho con lo que ha hecho. Pero dice la palabra entonces aquí que el pueblo de Israel, dice que comenzaron a hablar y habló el pueblo contra Dios. Mire, verso 5. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés porque
¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Esto ya muchas veces el pueblo de Israel lo hizo, muchas veces murmuró y muchas veces vivieron las consecuencias de este pecado, de hablar contra el siervo que Dios había escogido para que ellos pudieran salir de la esclavitud de donde se encontraban. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Mire hasta dónde llegó el pueblo a pecar contra Dios. Dice que su alma se sentía fastidio. Y estaba hablando de la comida, que era el maná que el Señor les había dado que comieran. No era que no tenían pan. No era que no tenían pan. Tenían el pan, pero ellos sentían fastidio ya. Ellos sentían que su alma desfallecía, porque habían apetitos de la carne, de comer, de saciarse de otros. Se acordaban de lo que vivían, de lo que comían allá en Egipto. Y esto provocó la ira de Dios. Esto provocó algo terrible en el pueblo de Israel. Dice que por este pecado Dios envía serpientes. Dios envía serpientes que se entremetieran entre el pueblo, y todo aquel que era mordido por aquella serpiente moría. Moría. No había medicina, no había antídoto, no había nada que pudiera salvarle la vida a alguien que fuera mordido por aquella serpiente. Yo quiero decirle que eso mismo estamos viviendo en el tiempo de hoy. Si usted como creyente, como hijo de Dios, usted deja que el enemigo entre en su corazón nuevamente, ya no hay más antídoto, ya no hay más salvación. En el libro de Hebreos nos habla y dice que el que peca voluntariamente, o sea, consciente, después de haber conocido la gracia y la misericordia de nuestro Dios, dice que ya no queda más remedio. Más dice que solamente un hervor de fuego que consumirá su vida. O sea que aquí está hablando, refiriéndose a que si nosotros conscientemente desobedecemos, que si conscientemente pecamos contra Dios, ya el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario ya no tiene poder para poder salvarnos, pues lo habremos desechado conscientemente. ¿Ah? Y dice la palabra entonces que todo aquel que era mordido por aquella serpiente tenía que morir. Y ahí reconoció el pueblo y fueron a donde Moisés y le dicen: hemos pecado contra Dios y contra ti. Ora a Dios para que nos quite estas serpientes. Y dice que Moisés oró al Señor, a Jehová Dios, y Dios le habla a Moisés y le dice: hazte una serpiente. Y todo aquel que mire la serpiente será sanado. Y ese versículo lo encontramos ahí en el libro de San Juan. Ahí vemos, ahí el Señor le está hablando a Nicodemo en el libro de San Juan, capítulo 3, el verso 14. Ahora el Señor lo está usando este acontecimiento como una señal de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Dice el verso capítulo 3 y el verso 14 del libro de San Juan, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que este acontecimiento, por eso nos habla la palabra y dice que todo lo que aconteció en el desierto, en el pueblo de Israel, fue la sombra de lo venidero. Todo fue algo que estaba ya programado, escrito, y que iba a acontecer, que Cristo iba a hacer algo similar a lo que en el desierto sucedió. Y dice entonces que como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario. ¿Por qué el Señor le está hablando? Está hablándole a un hombre que nos habla aquí, que se llama Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas y señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, aquí vemos que el Señor Jesús le está hablando a uno de los principales, a uno de los escribas, de los que enseñaban, de los que conocían de la ley, pero él no entendía esto, ¿ya? Así el pueblo de Israel no entendió muchas cosas que el Señor les hablaba en parábolas y les habló para que pudieran entender, pero necesitaban de algo más. Necesitaban de un espíritu, necesitaban de un conocimiento que viniera de la presencia de Dios para que pudieran ellos entender lo que el Señor estaba haciendo. Cuando el Señor entra al templo y les habla y les bota las cosas que ellos tenían ahí, alguien se levanta dentro de los fariseos y le dice: dinos por qué haces esto y con qué autoridad lo haces. Y el Señor le dijo: derribar este templo y en 3 días edificarlos. ¿Qué fue lo que ellos pensaron? Ellos le dijeron: en 36 años se construyó este templo. Y tú dices derribarlo y en 3 días volverlo a edificar. Ellos en su mente jamás podían entender a lo que el Señor se estaba refiriendo. ¿Sabe que muchas veces nos pasa esto a nosotros? Que leemos la palabra, leemos un versículo, lo volvemos a leer, pero no entendemos el significado de aquel versículo. Que no entendemos por qué, hasta cuando allá el Espíritu Santo viene y nos habla por revelación o escuchamos la voz audible del Señor hablando a nuestro corazón, podemos entender ciertos versículos, ciertos pasajes en la Biblia. ¿No es cierto? Que quizás a usted le ha pasado muchas veces. Y estos dijeron: ¿cómo es posible? ¿Cómo este hombre puede decir esto? Que en 3 días va a edificar un templo que se edificó en 36 años. Pero Jesús les hablaba de sí mismo. Jesús les hablaba de su templo. Jesús les hablaba de su cuerpo. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él cree. Estaba hablando de un nuevo nacimiento, estaba hablando de una nueva persona, estaba hablando de nacer del Espíritu Santo. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Mire qué respuesta la que este hombre. Y el Señor le dice: tú siendo maestro, tú siendo escriba, no conoces estas cosas.
El Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener el entendimiento. Nuestra carne nos va a llevar muchas veces a cometer errores y a cometer fracasos y a cometer tantas cosas. Pero si estamos en el Espíritu nos va a llevar a edificar nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a que nosotros podamos ver lo espiritual antes de lo terrenal. Y este hombre entonces le dice, el Señor le dice a este hombre, el aire sopla, pero tú no sabes de dónde, ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, todo aquel que es nacido del Espíritu, ya no nos guiamos nosotros naturalmente. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo dentro de su corazón, ya no piensa naturalmente, sino que tiene que ser a través del Espíritu Santo. Tiene que ser guiado a través de la presencia del Señor. Aquel pueblo llevaba un líder. Y este líder era el que los guiaba. Era Moisés. Y ellos únicamente tenían que sujetarse a seguir y obedecer lo que Moisés les dijera. Si Moisés decía levántense, es porque el Señor había dado señal de que se levantaran y continuaran, no importando si hubiera o no hubiere agua, o hubiere pan o no hubiere pan. Dios decía levántense y avancen. Y tenían que obedecerlo. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo estaba como muchos de nosotros hoy en día. Que el Señor nos habla, pero nos seguimos tardando, nos seguimos quedando quietos, nos seguimos en el mismo lugar, nos seguimos ahí en el mismo asiento, seguimos ahí en la misma posición. No hay visión de poder levantarnos, no hay deseo de poder crecer espiritual, no hay deseo de poder servir al Señor, no hay deseo de poder exaltar el nombre del Señor, y entonces nos quedamos ahí. Y cuando nos quedamos sentaditos, entra el desánimo. Amén, gloria a Dios. Entra la pereza espiritual. Usted se ha fijado que cuando usted almuerza, si usted no se levanta enseguida después de que come, ¿se ha fijado eso? Si usted no se levanta enseguida después de almorzar, Le pega sueño. le pega una pereza, un cansancio. Amén. Y que no tiene deseo, y lo único que mira es la cama. ¿Sabe que a muchos creyentes nos pasa eso? Después de que el Señor nos llena, después de que el Señor nos sacia, después de que el Señor te da una gran bendición espiritual, si tú no te activas, si tú no te levantas para poner en práctica lo que el Señor te habló, lo que el Señor te dio, o para testificar lo que el Señor hizo en tu vida, te quedaste sentado. Te quedaste ahí. Le entró aquel sueño espiritual. ¿A cuántos el Señor hace milagros, sanidades, y hasta se nos ha olvidado? ¿Sabe que por todo eso nosotros tendríamos que dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros? Y muchas veces nos olvidamos de ser agradecidos. Al pueblo de Israel le pasó esto. Después de que entró a la tierra, el Señor le dijo, no te olvides, cuando entres a la tierra que fluye leche y miel, no te olvides
de ser agradecido. No te olvides de llevar tus ofrendas. No te olvides de llevar tus diezmos. No te olvides de pagar tus primicias. El Señor le recordó esto al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se olvidó. Cuando Él se sació, cuando Él comenzó a saciar sus instintos carnales y naturales, se olvidaron de dónde el Señor los sacó, de dónde el Señor los rescató de la esclavitud donde se encontraban cuando estaban siendo destruidos por el pueblo de Egipto. Nosotros como hijos de Dios, el pueblo de Egipto simboliza el mundo. Cuando el Señor nos sacó de ahí, cuando el Señor nos saca de ese lugar y nos lleva al lugar donde nosotros tenemos paz, porque no es cierto que cuando estamos en Cristo hay una paz interior en nuestro corazón. Amén. Hay una paz, hay un gozo, hay satisfacción cuando hacemos la obra de Dios, cuando nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde. Hay satisfacción cuando usted lo hace con una actitud correcta. ¿Es cierto? Cuando usted lo hace con una actitud correcta, usted siente gozo de haberlo hecho. El pueblo de Israel le pasó esto. Él, después de que el pueblo se sació, después de que se satisfació de todo lo que deseaban por el camino, se olvidaron de darle la honra a Dios. Se olvidaron de poder ser agradecidos. Y dice entonces la palabra que fue entonces cuando Dios se apartó de ellos. Pero vemos aquí que en este caso, yendo allí al pasaje que leíamos primero, dice que el pueblo reconoció que había pecado contra Dios. Ese es uno de los primeros requisitos que nosotros tenemos que hacer. Reconocer que nos hemos equivocado, que hemos pecado contra Dios. Y entonces van donde Moisés y le dicen, hemos pecado contra Dios y contra ti. Moisés ora. Nuevamente Moisés intercede por ellos. Moisés hace el tipo del Espíritu Santo, hacía el trabajo del Espíritu Santo que hace hoy en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que va delante de nosotros. Moisés iba guiando a este pueblo y ellos solamente tenían que obedecer. El Espíritu Santo dice que va delante de nosotros y solamente nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y nada de esto va a acontecer en nuestra vida. Pero entonces, dice entonces la palabra que el Señor pone una sola, y ahí es donde quiero que lleguemos, un solo medio, una serpiente. Yo no sé si usted hoy en día tuviera una sola opción en su vida, yo no sé si usted se negaría a tomarla. Nosotros tenemos una sola opción. ¿Y cuántas personas vemos que se niegan a tomarla? Les predicamos, les enseñamos. Y sabe, y esto no solamente sucede en el mundo de afuera, en los hijos de Dios. Dentro de la iglesia entra rebeldía y tenemos una sola opción de reconocer nuestro error, de recapacitar que nos hemos equivocado, de reconciliarnos con nuestro Dios primeramente y luego arreglar aquello que quizás hemos desarreglado. Pero esa es única opción que nosotros tenemos. No hay otra. Al igual que este pueblo tuvo una sola opción. Moisés levanta la serpiente y le dice, todo aquel que es mordido, y si mirare esa serpiente, será sano. Jesús hace este mismo papel.
Y él le dice a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Y es por eso que Jesús fue levantado en aquella cruz. Estaba profetizado. Estaba profetizado desde tiempo atrás de que así tenía que acontecer. Y hoy vemos a Jesús que hace el milagro más grande poniéndose Él en el lugar de nuestro pecado, de nuestras maldiciones. Y Él es levantado en aquella cruz. Y por eso Él le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy tenemos esa única opción en nuestra vida. Y lo tenemos como el único alimento. Mire, el pueblo de Israel renegó, murmuró, porque el pan que ellos comían era muy liviano y su alma estaba hastiada ya de ese alimento. Pero mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 6 y el verso 35. Que Él es el único alimento. ¿Ah? Y lo que el Señor les había dado era lo único que ellos tenían y la única opción. Dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué razón el Señor les está diciendo esta enseñanza? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el único que puede alimentar, que puede saciar, que puede sanar, que puede restaurar, que puede guiarnos. Él es el único que puede hacer estas cosas. Y no solamente el único alimento, dice, la única fuente de vida. En San Juan 6:67 dice, dijo entonces Jesús a los discípulos, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? ¿Sabe por qué el Señor les habló y les dijo esto a sus discípulos? Porque hubieron muchos que aún estando Jesús, caminando con Jesús, viendo los milagros, viendo las maravillas que Jesús